Hoy en la cocina de Yamandú vamos a cocinar con lo que había en la heladera. Vamos a cocinar estas rapiditas súper exquisitas, ricas, con lo que nos quedaba en la heladera porque realmente hace muchísimo frío y da mucha pereza para hacer los mandados. Así que vamos a ver qué nos encontramos en la heladera, hacer una mezcla y estas rapiditas que son un manjar. Vamos a la cocina. ¿Qué fue lo que encontramos en la cocina, familia? Bueno, tapitas de rapiditas, que va a ser lo principal en la receta. Nos encontramos que teníamos esta loncha de panceta espectacular, que la vamos a utilizar por supuesto, una cebollita, un morrón o pimiento como ustedes le digan en su país, y nos quedaba, gracias a Dios, el ingrediente principal para todo en la cocina de Yamandú, que es mozzarella. También nos encontramos que teníamos estos buenazos churrasquitos de lomo, que va a ser la vedette para este relleno, para estas rapiditas. Así que bueno, y también esta latita de champiñones que vamos a meterle a estas rapiditas. Lo primero que vamos a hacer es cortar la cebollita. Cebollita. Ahora vamos con el morroncito o pimiento, depende de dónde nos estén mirando. Vamos con los champiñones. Vamos a picar un poquito nomás. Ahí tenemos todas las verduras. No importa que se mezclen porque esto va a ir todo al sartén. Y ahora, lo que más me gusta a mí, la pancetita. Vamos a picar un pedacito. A ver el control de calidad. Genial. Acá tenemos ya todo el súper sabor del relleno. La panceta es muy importante, la panceta ahumada, porque le va a dar la grasita y la humedad necesaria al relleno, más lo que va a soltar el juguito de la carne, así que esas rapiditas van a quedar espectaculares. Así que vamos a cortar la carne. Bueno, y ahora vamos con esta bolita de lomo. Vamos a picar el relleno bien finito. Y ahí ya nos quedó la bola de lomo cortaditos en cubitos. Ustedes, si quieren algo más tierno, pueden utilizar lomo, del corte de lomo acá en Uruguay, que se llama, o también pueden sustituirlo por carne picada. Como hacía mucho frío, no queríamos hacer mandado, agarramos lo que había en la heladera, así que bola de lomo, un poquito de orégano y un poquito de pimienta blanca. A ver si me sale el turco. Ya tenemos la carne, tenemos el relleno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Al sartén a mezclar todos los sabores y que queden todos esos jugos súper mezclados. Vamos para la cocina. Bueno, familia, y ahora sí ya estamos en la cocina. Vamos a ponerle apenitas un poquito de aceite de oliva. Apenitas, ¿por qué? Porque la mayoría del aceite, la grasa y la humedad que vamos a necesitar va a salir de la panceta y de lo que tiene la grasita de la carne. Así que poquito de aceite de oliva para freír las verduras, los champiñones, la panceta, el morrón o pimiento y la cebolla. Qué relleno para esas rapiditas nos va a quedar, familia. Ese es el mejor sonido del mundo mundial. Escuchen. Vamos a ir revolviendo, mezclando todo. Así la panceta larga su grasita, panceta ahumada, su grasita, su sabor. Reducen los pimientos, la cebolla, se va mezclando el champiñón. Y después le agregamos la carne para darle el refuerzo a este relleno. Nada mejor que la cocina, gente. Este sonido, el aroma, una buena cervecita por supuesto. Solo faltaría que estuviera lloviendo. Vamos a seguir cocinando. Vamos a agregar un poquito de sal. Un poquito nomás porque la carne ya tiene.
para darle un toquecito, un poquito de ají molido. Genial. Ya que estamos, un poquito de pimienta negra. Para que duela. Si le ponemos un poquito de vino tinto, bueno, vamos con la carne. Ahora sí se puso divertido, ¿eh? Ahora sí, el sabor se va mezclando. La carne va agarrando y tomando el sabor de la panceta ahumada, de la cebollita salteada. Vamos a esperar que se cocine bien la carne, porque a mí me gusta un poquito tostadita. Y ya tendríamos el rellenito para estas rapiditas. Bueno familia, creo que ahí ya tendría la consistencia justita, así que vamos a cambiar de recipiente. Bueno, vamos a sacar el relleno, que ya está prontito. Miren lo que es esta maravilla, gente. Miren lo que es esto. Esto es extraordinario, familia. Esto dentro de las rapiditas va a ser una bomba. Vamos a dejarlo enfriar un poquito y vamos a armar esas rapiditas ya. Bueno, ahí reposó un poquito el relleno, así que llegó la parte divertida, gente. Vamos a rellenar estas tortillas. Miren lo que es este relleno, es fabuloso. Pero la pregunta que yo me hago y les hago a ustedes ahora, que esto que vienen a hacer, porque arrancamos haciendo rapiditas, pero terminamos haciendo burritos o tacos. ¿Ustedes qué opinan que es esto? Así que me lo dejan en la caja de los comentarios, ¿sí? La idea de esto es, bueno, creo que las voy a poner los vamos a tostar en la freidora de aire caliente. Vamos a ponerle el quesillo por ahí, así. Vamos a armarlos así porque los voy a meter en la freidora de aire. Pero esto no termina acá, porque lo vamos a pintar con nuestro aderezo especial para darle un poquito de color más lindo cuando se dore. Y vos me estarás diciendo, pará, llama, pero ¿y este aderezo cómo lo hago? Tranquilo, que te estoy dejando en la etiqueta que estás viendo en este momento cómo se hace este súper aderezo. Así que tranquilo, porque no te vas a quedar sin ningún detalle de toda la receta. Vamos a pintar bien. Bueno familia, así quedó el plato. Ahora lo metemos a la freidora. Ustedes lo pueden llevar al horno si quieren, hasta que se doren y se queden bien tostaditas las tortillas. Y ya estaría pronto para comer. Así que vamos al hornito. Vamos al hornito. Y vamos a 20 minutos a 200 grados, que se doren bien. Salieron al final 20 minutitos en freidora de aire. Lo pueden hacer en el horno. Miren qué pinta que tiene esto. Ya la vamos a probar a ver qué tal. Miren esto, lo que son estos taquitos. Vamos a cortar uno. A ver qué tal. A ver
qué tal esto. Miren lo que es esto, familia. Vamos a probar a ver qué tal. Miren lo que es esto. A ver. Una maravilla. Si el video te gustó, si la receta te gustó, te pido que te suscribas al canal, me regales un like y nos estamos viendo en el próximo video de la cocina de Yamandú. A la bodega.